Nosotros seguimos en BTV Noticias y ya estoy en compañía, que lo hicimos esperar un poquito, a el diputado por el sector de Luis Lacalle Pou, Martín Lema. Gracias por estos minutos. Por favor, un gusto. Bueno, ayer se generó un festejo espontáneo de mucha gente que salió a las calles, a la sede. ¿Había quedado trunco eso? ¿Había necesidad de salir a festejar más allá de lo que organiza hoy el Partido Nacional en la militancia? Bueno, evidentemente, cuando uno se imaginaba el 24 de noviembre, el final del día lo imaginaba distinto. Pero ahora lo que pasó, pasó, y ahora hay que mirar para adelante. Hay que mirar hacia el 1 de marzo y todo lo que va a ser el camino de la transición. Y en realidad, obviamente que la gente tenía la necesidad de exteriorizar la alegría. Y bueno, quizás no es la forma esperada, pero en el correr de los días pudieron realizar ese tipo de festejos, así que bueno. Esta decisión que toma Daniel Martínez de no reconocer en el momento lo que, bueno, ya se manejaba en realidad, que era que la diferencia era prácticamente indescontable, más allá de que había que abrir los votos observados, ¿lo toman como una señal de cómo puede llegar a ser el relacionamiento con el Frente Amplio de ahora en más, o no, o es una anécdota nada más? Yo prefiero tomarlo como anécdota. Yo creo que ese tipo de acciones definen a las personas y la valoración, en este caso, le queda a la ciudadanía. Nosotros ahora tenemos que estar concentrados en toda la etapa de la transición, tanto en la transición formal como en la transición ambiental, que significa los elementos para que la sociedad en su conjunto empiece a preparar que va a haber un cambio de gobierno. Y ahora tenemos que estar concentrados en esa tarea porque es una responsabilidad inmensa. Entonces nosotros no podemos estar repasando lo que nos hubiera gustado que tendría que haber pasado, sino tenemos que superar lo que pasó y mirar para adelante. Antes de ir a cómo va a ser ese nuevo rol de ser un diputado oficialista, le pregunto, usted comenzó a militar en el sector de Luis Lacalle Pou, es la lista 404 que proyectó su liderazgo dentro del Partido Nacional cuando era todavía en las juventudes. ¿Qué le veía en aquel entonces cuando él era solo un diputado más? Año 2006 empezamos con un grupo de jóvenes que nos había llamado la atención su forma, lo fuimos a buscar. Al principio él era diputado por Canelones y decía que a Montevideo iba a entrar una forma especial, que no nos quería hacer perder el tiempo, y si bien en el momento nos molestó, valoramos ese gesto de honestidad brutal que tuvo y por lo tanto persistimos hasta que un buen día nos llama y nos dice cuándo arrancamos. Y ahí empezamos, nos presentamos en una elección de jóvenes en el año 2007, presentamos públicamente la lista 404 el 11 de septiembre del año 2008 y la verdad que el presidente electo para mí es un líder que excede aspectos políticos. A mí me ha enseñado un término que me encanta, que es que la entidad política tiene que ser una herramienta para ser mejores personas. Y en estos momentos, donde muchos se preguntan por los festejos y está bien que la gente festeje, nosotros tenemos que tener muy presente que esto tiene que ser una herramienta y para ello hay que tener mucha humildad y mucha disposición al sacrificio para dar lo mejor por el país. Sí, y en un momento en realidad que hay buena parte de la ciudadanía que tiene una visión cada vez más crítica respecto a ser político, al hecho de que la gente se dedique a la política. Fue una de las críticas que le hizo el Frente Amplio, que durante toda su vida fue político y que no trabajó en el sector privado, por ejemplo. Yo siento orgullo de trabajar en lo que trabajo. Siento orgullo de dedicar mi esfuerzo y dedicar estos años a trabajar por el país. En gran parte a mí me lo contagió Luis. Y en realidad quien ejerce esta actividad con honestidad y dejando todo, en realidad no puede sentir otra cosa que orgullo. El que lo cuestiona y está en esta actividad, evidentemente le está faltando algo. Por eso hay que ser muy responsable a la hora de hacer valoraciones. Y yo en realidad reivindico y soy orgulloso partícipe de esta actividad, dedicándome en forma profesional. ¿Cómo se imagina que va a ser el relacionamiento en el Parlamento? Un Parlamento en el que ningún partido por sí mismo tiene mayoría, la coalición tiene una mayoría, pero forma parte de una negociación, y con un Partido Nacional que está llevando a buena parte de sus cuadros, o que va a llevar a buena parte de sus cuadros políticos a integrar el gabinete, con lo cual va a tener ahí también una bancada que tenga que negociar con los otros partidos y tal vez algunas de las figuras más experientes terminen siendo ministros, subsecretarios, etcétera.
Desde el punto de vista institucional es sumamente sano el diálogo. Venimos de 15 años de mayorías en donde la gente en forma democrática y libre decidió que así sea por parte del Frente Amplio. Yo creo que ese espacio de mucho diálogo, de mucha interacción, de mucho de vuelta con diferentes partidos políticos, ni que hablar, incluido el Frente Amplio, es algo que va a ser positivo desde el punto de vista institucional. Entonces, ¿cómo lo veo? Con entusiasmo, con mucho entusiasmo. Yo conozco legisladores del Frente Amplio y un montón de dirigentes del Frente Amplio, de los cuales muchas acciones o muchas veces tengo la oportunidad de aprender de diferentes ópticas, de practicar la tolerancia, de practicar el respeto. Por lo tanto, yo estoy sumamente entusiasmado con el Parlamento que se viene, de todos los partidos políticos que lo conforman, especialmente el Partido Nacional, los parlamentarios del Partido Nacional muchas veces se quejaron de que en los gobiernos anteriores no se les daba tratamiento a proyectos de ley que presentaban. ¿Piensan tomar una postura diferente a la hora de, por ejemplo, considerar proyectos de ley que presenten diputados o senadores del Frente Amplio? Nosotros tenemos que considerar todo lo que sea mejor para el país. Y aparte, si nosotros hicimos críticas desde siendo oposición, siendo gobierno, tenemos que justamente ser consecuentes y tratar de subsanar queda todo archivado, esa además. crítica. No, y hay que subsanarla porque nosotros no podemos, somos opción siempre y cuando tengamos o querramos hacer las cosas distinto o ciertas cosas que nos parece que merecen otro tipo de tratamiento en forma distinta. Si nosotros llegando al gobierno cambiamos nuestra postura, evidentemente no seríamos creíbles. Yo creo que cualquier iniciativa de cualquier partido político que sea buena para el país tiene que ser considerada, como creo que hay que fortalecer el rol de contralor que tiene el Parlamento Nacional. A mí me molesta muchas veces cuando no se le toma el respeto debido a los pedidos de informes que hacen legisladores. No importa qué partido político, no importa quién sea el gobierno de turno. O sea, va a estar pidiéndole a sus propios ministros que respondan en tiempo y forma. No solamente eso, creo que entre todos los legisladores tenemos que tomar conciencia que cuando uno realiza un pedido de informes o solicita una información, tiene que ser respetado como un representante que está solicitando esas inquietudes. Entonces yo creo que tiene que fortalecerse el rol de contralor. No estoy hablando solamente de lo que yo pueda presentar o no, sino que el día de mañana cualquier representante que puede ser del Frente Amplio, cuando haga un pedido de informes, tiene que tener mi respaldo. En cuanto a la respuesta, tiene que llegar en tiempo y forma, por un tema de responsabilidad. ¿Y si no? Uno no tiene que adaptarse, o sea, no es que un sistema se tiene que adaptar al gobierno de turno. El gobierno de turno se tiene que adaptar a las características para tener éxito. Y yo creo que un parlamento fuerte, controlando fuerte y haciéndose respetar, garantiza un éxito republicano. ¿Pero y cómo hace para primero, hacerse en diálogo permanente también con ministros y con el Poder Ejecutivo, con la premisa de que los pedidos de informes que se presenten, ya sea del Senado o sea de la Cámara de Diputados, generar, lo primero, la conciencia de que los ministros deben responder. Yo me pasa en una cantidad de consultas que he realizado a través de pedidos de informes que hasta el día de hoy no tengo respuesta. Y a veces siento como que se ningunea el Parlamento Nacional. Y yo creo que no tenemos que permitir que se ningunee el Parlamento por cualquier acción que establezca algún legislador, sea del oficialismo o no sea del oficialismo. ¿Comisiones investigadoras también está incluido en esa postura? Hay que tener apertura a la máxima transparencia. Yo creo que las auditorías que ya anunció el presidente electo van a ser un insumo fundamental a la hora de planificar un montón de políticas. Primero, por el estado de situación que nosotros precisamos conocer desde el día cero. Y segundo, porque la ciudadanía tiene que conocer desde dónde parte el nuevo gobierno para, en marzo de 2025, cuando haga la evaluación de ese gobierno, pueda saber desde el día 1 hasta el último día, pudiendo analizar todo el periodo con una absoluta propiedad. Martín Lema, gracias por estos minutos y a cuenta de seguramente volveremos a conversar próximamente. Con mucho gusto, como siempre.